Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Cristian Pesantes y qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Pues bueno, estamos estudiando esta semana la identidad en Cristo, o mi identidad en Cristo. ¿Quién soy realmente para Dios? El día de ayer descubrimos que nosotros somos amados. La identidad que Dios nos da en base a aquel amor que recibimos, no por méritos, sino más bien porque la esencia de Dios es el amor. Hoy vamos a estar estudiando una nueva identidad. Para eso quiero invitarle entonces a que usted tome su Biblia, tome su cuaderno de apuntes y que en él mismo podamos transmitir lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Estamos estudiando entonces mi identidad en Cristo. Hoy vamos a descubrir que somos perdonados. La segunda característica de la identidad que tenemos en Jesús es que somos perdonados. Cuando hablamos del perdón, tenemos que definir que la palabra perdón significa pasar por alto. Pasar por alto la ofensa, pasar por alto el pecado, pasar por alto el desagravio. Y en otras palabras más sinceras quiere decir quitar la culpa. Cuando nosotros hablamos del perdón, en la sociedad en la cual vivimos, hay una frase muy común que la hemos llevado de generación en generación, y es aquella de yo perdono, pero no olvido. Y entonces aquel perdonar y no olvidar implica llevar consigo o llevar presente durante a lo largo de nuestra vida esa ofensa, la ofensa de la otra persona. Pero cuando hablamos del perdón de Dios, pues tenemos que reconocer que el perdón de Dios en ningún momento se parece al perdón que pueda brindar la humanidad. Cuando estamos hablando del perdón de Dios, implica pasar por alto la ofensa y quitar de nuestras vidas la culpabilidad. Algo que usted y yo debemos reconocer delante de Dios es que somos culpables. No hay ninguno inocente. Todos somos imperfectos y tenemos una naturaleza pecaminosa, por lo cual estamos tan llevados al pecado. Y en este acto del pecado, nosotros hemos sido separados de Dios. El pecado es aquello que nos aparta de Dios, es la barrera que se opone en mi relación con Dios. Y por eso Dios mismo nos ha brindado el perdón de pecados. Por iniciativa propia, nacido del corazón del Padre, nacido del corazón de Dios, ha pasado por alto la ofensa. Es decir, aún su palabra añade que nuestros pecados son borrados, olvidados por completo. Y no es que Dios se olvide de las cosas, sino más bien que Dios ya no las recuerda, ya no las trae a memoria. Y entonces es bueno que usted y yo entendamos que el perdón que Dios nos da, el perdón que Dios nos ofrece, es precisamente aquel de no mirar hacia atrás, de no mirar la ofensa, sino empezar una nueva hoja en blanco. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 25. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ir al libro de Isaías, en el capítulo 43. El versículo 25, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. A pesar de la maldad y el desprecio que la humanidad o que el hombre ha tenido hacia Dios, Dios sigue amando al hombre, sigue demostrándole su amor. Dios añade aquí, yo no me acordaré. Les decía que es imposible que Dios pueda olvidarse.
pero Dios elige no recordar. Nosotros podemos olvidarlo y alejarnos por completo de Dios. Pero hay algo en este pasaje aún impresionante. Dice que Dios va a borrar nuestras rebeliones. El único que puede borrarlas es Dios. El único que puede quitarlas es Dios. Yo no. Y entonces aquí hay algo maravilloso. El hecho de entender que Dios perdona nuestras rebeliones, pero que también aquel que borra las rebeliones. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra ofensa y se olvida de nuestra transgresión. Ya no se acuerda de nuestros pecados. Qué bueno encontrar el perdón en Dios, porque en el hombre no vamos a encontrar el mismo perdón, aunque usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando hablamos de tener una identidad, esto implica saber el lugar de donde venimos, qué tenemos, qué poseemos, para que de esa forma, a través de esa identidad, nosotros podamos hacer lo mismo con los demás. Entonces, si hemos entendido hasta el momento que Dios nos ha amado, quiere decir que nosotros también podemos amar de la misma forma a los demás. De la misma forma en la que Dios nos ama a nosotros, poder amar a nuestro prójimo. Cuando estamos hablando del perdón, el perdón que hemos recibido de Dios también podemos dárselo a los demás. No podemos ser egoístas, no podemos quedarnos con aquellas cosas que recibimos de Dios, sino que también debemos transmitirlas. Y aquí es donde se involucra nuestro trabajo, la gran parte que nosotros debemos hacer como hijos de Dios o como creyentes, como cristianos. Si Dios nos ha perdonado, entonces quiere decir que al prójimo deberíamos hacer lo mismo, porque le estamos demostrando cuál es nuestra identidad, de dónde venimos. Acompáñeme también al Salmo 103, el versículo 3. Vamos a ir nuevamente a la palabra de Dios. En el Salmo 103, versículo 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios es aquel que perdona todos mis pecados. Y esto es un beneficio. El salmista viene hablando de los beneficios que hay por medio de la alabanza. Desde el versículo 1 en el mismo capítulo 103, él empieza a ordenar a su alma a que bendiga a Jehová. Y empieza a mencionar en el versículo 2 beneficios que hay al alabar al Señor. Y el primero de ellos es que Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él es quien sana nuestras dolencias. Cuando comprendemos la magnitud de nuestro pecado y la justicia que Dios tiene, este perdón es una razón asombrosa para alabar a Dios. Cuando yo entiendo la grandeza de mi error, de mi pecado, entonces puedo comprender que hay una razón maravillosa para alabar a Dios, el perdón que Dios nos brinda. Así que hay razones para alabar a Dios. Y una de las razones para alabar a Dios es precisamente el perdón. Le pregunto, ¿qué hizo usted para alcanzar este perdón? ¿Qué hizo usted para alcanzar el perdón de Dios? ¿Para ganarse la aprobación de Dios? Pues sencillamente no hemos hecho nada. Este perdón lo tenemos por gracia, porque Dios decidió perdonarnos y envió a su Hijo, a quien amaba, a su unigénito, como lo mencionamos el día de ayer. Y entonces es importante entender que nos perdona porque nos ama, porque la esencia de Dios es el amor. Acompáñeme también a Primera de Juan en el capítulo 1. Acompáñeme, por favor, vamos a ir al Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda iniquidad. Qué maravilloso este pasaje, porque me demuestra algo. Dice que Dios es fiel y Dios es justo. Y entonces esto me puede brindar seguridad del perdón que Dios me está dando. Es muy difícil que encontremos esas características en una persona, fiel y justo, pero Dios sí lo es, y entonces podemos estar seguros de que Dios nos ha perdonado. Eso quiere decir que Dios no va a ir páginas atrás en nuestra vida para recordarnos constantemente nuestro pecado, porque Dios ya las borró, Dios ya se olvidó de ellas. Y qué bueno que Dios se haya olvidado de nuestros pecados. Qué bueno que Dios se haya olvidado de nuestras transgresiones, porque así en Él tenemos la seguridad de que hemos sido perdonados, porque Él es fiel y justo. Y entonces en esta identidad, nosotros ¿qué estamos mostrando a los demás? Jesús, cuando enseñaba a orar, cuando enseñó a sus discípulos aquella oración modelo, aquella oración maestra, la del Padre Nuestro, en cierta parte dice: perdona nuestras transgresiones, nuestras ofensas, de la misma forma como nosotros perdonamos a nuestro prójimo. Y entonces aquí hay una condición, porque si usted se ha dado cuenta, esta oración está manifestando que necesita recibir el perdón de Dios, así de la misma forma como perdonó al prójimo. Si es que esta fuera la condición para que Dios nos perdone, ¿nosotros estamos haciendo eso con los demás? ¿Estamos perdonando a nuestro prójimo? Pues bueno, yo quiero decirle algo. Dios ya nos ha perdonado y hoy estamos en la misma capacidad para ofrecer a los demás lo que hemos recibido de Dios. La identidad que tenemos en Jesús es que hemos sido perdonados. El día de mañana estaremos estudiando una nueva identidad. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.